¿Tienes miedo? Porque si no lo tienes, entonces ya perdiste. El miedo no siempre grita. A veces susurra, se disfraza de lógica, de prudencia, de responsabilidad, pero te está robando la vida. Lo hace cada vez que no hablas cuando deberías, cada vez que aplazas ese proyecto, cada vez que eliges lo cómodo en lugar de lo correcto. El miedo no mata de golpe, te va apagando. Empieza quitándote la energía, luego tu creatividad, después tus relaciones, finalmente tu propósito. Y lo más irónico es que lo dejas pasar, porque lo normalizas, porque todos a tu alrededor también viven con miedo y piensas, así es la vida. No, eso no es vivir, eso es sobrevivir dentro de una cárcel invisible. Cuando entrevisté a los hombres más ricos de América, aprendí algo que cambió mi vida. El mayor obstáculo nunca fue la falta de educación, ni la pobreza, ni siquiera la suerte. Fue el miedo a fracasar, el miedo a ser criticado, el miedo a que no funcione. Y ese miedo se instala en la mente como una semilla venenosa. Te convence de que esperar es sabio, pero lo que realmente estás haciendo es renunciar. Renuncias cada vez que pospones ese sueño, cada vez que piensas, mejor espero a estar más preparado. El miedo te convence de que sobrevivir es mejor que arriesgarse a vivir. ¿Sabes cuántas veces el éxito ha tocado tu puerta y tú no abriste? No porque no lo vieras, sino porque te dio miedo abrir. Y el miedo es astuto. Se camufla de todavía no es el momento, de no estoy listo, de tal vez mañana. Pero mañana no existe, solo existe ahora. Y ahora estás perdiendo. Estás perdiendo tiempo, estás perdiendo ideas, estás perdiendo tu voz, tu autenticidad, tu capacidad de cambiar tu vida y la de los demás. Todo porque hay una voz en tu mente que te dice, no lo intentes. Te lo diré sin rodeos. Si no enfrentas tu miedo, él decidirá tu destino. No importa cuánto talento tengas, cuánto amor lleves dentro. El miedo enterrará todo eso si no lo confrontas. Porque el miedo, cuando no se enfrenta, crece. Y cada vez que le das permiso de quedarse, se vuelve más fuerte que tú. Cada excusa que usas es un ladrillo más en el muro que él construye para encerrarte. Y cuando ese muro esté completo, ya no verás la salida. Te quedarás atrapado en una vida que no diseñaste. He visto hombres brillantes morir pobres, no porque no supieran cómo triunfar, sino porque el miedo les enseñó a rendirse antes de comenzar. He visto mujeres extraordinarias resignarse a vidas pequeñas, porque el miedo les susurró, no eres suficiente. Mentiras. El miedo solo tiene poder cuando tú se lo das. Y tú se lo diste cada vez que postergaste lo que sabías que tenías que hacer. Y te voy a decir algo más. El miedo es mentiroso. No está ahí para protegerte. Está ahí para controlarte. Te hace pensar que estás a salvo cuando en realidad estás estancado. Te hace creer que evitas el dolor, cuando en verdad estás evitando el crecimiento. Y mientras tanto, la vida sigue. Te pregunto ahora, ¿cuántas cosas dejaste de hacer este año por miedo? ¿Cuántas conversaciones no tuviste? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar? ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no incomodar? ¿Te das cuenta?
Ese miedo ya te robó demasiado. Te quitó momentos, oportunidades, vidas que pudiste impactar. Y si no haces algo ahora, te quitará el resto. ¿Vas a dejar que siga? El miedo no solo te detiene, el miedo te reprograma. No es una emoción pasajera, es una reconfiguración total de tu sistema. Y si no lo sabes identificar, se convierte en tu nuevo yo. Cada vez que sientes miedo, tu cerebro activa una alarma. Tu sistema nervioso entra en modo amenaza. Y ese estado no se apaga solo. Se queda ahí, esperando, moldeando tus decisiones, tu lenguaje, tu postura, tu energía, tu voz. Neurológicamente, el miedo secuestra tu corteza prefrontal. ¿Sabes qué significa eso? Que el área responsable de tomar decisiones inteligentes, estratégicas y creativas se apaga y cede el control a la parte más primitiva de tu cerebro, el sistema límbico. Ese sistema no piensa en largo plazo, solo quiere protegerte. Y su única estrategia es esta: huir, paralizarte o atacar. Pero no actuar con intención, no crecer, no liderar. Así, el miedo sabotea tu mente. Reduce tu capacidad de pensar con claridad. Te hace hiperfocalizarte en el problema. Y como estás enfocado en lo negativo, lo único que ves es peligro. No ves oportunidades, no ves recursos, no ves alternativas. Solo ves razones para no moverte. Y lo más peligroso, crees que eso es ser realista. En tu cuerpo, el miedo no se queda quieto. El miedo produce cortisol. El cortisol altera tu presión, tu digestión, tu sueño, tu sistema inmune. Un cuerpo que vive en miedo constante enferma. Y un cuerpo enfermo no tiene energía para tomar decisiones valientes. ¿Te das cuenta? Es un bucle perfecto de autosabotaje. Duermes mal, despiertas cansado, tomas decisiones desde el agotamiento, te frustras más rápido, y eso alimenta más miedo. También cambia tu lenguaje corporal. ¿Alguna vez notaste cómo se mueve alguien con miedo? Miran al suelo, hablan bajo, sus hombros caen, su respiración es corta, y lo peor, eso le envía una señal a su cerebro de que la amenaza es real. Tu cuerpo le grita a tu mente: estamos en peligro. Y tu mente responde con más miedo. Otro ciclo, otro bloqueo. El miedo no solo afecta cómo te ves, afecta cómo los demás te perciben. Una persona dominada por el miedo transmite duda, inseguridad, fragilidad. Y cuando los demás lo sienten, responden igual, con desconfianza. Ahora, no solo tú dudas de ti, los demás también. Y eso refuerza tu creencia de que no puedes. A nivel emocional, el miedo crea una distorsión. Te vuelve adicto a lo conocido. Empiezas a buscar seguridad, no satisfacción. Repetición, no evolución. Rutina, no libertad. Te atrapas en hábitos que no amas, pero que no te asustan. Y mientras el mundo cambia, tú te quedas congelado en la misma versión de ti. ¿Sabías que muchas personas prefieren el dolor conocido antes que la incomodidad del crecimiento? No porque no quieran mejorar, sino porque el miedo los ha convencido de que lo nuevo es más peligroso que lo mediocre. Y esa es la gran trampa del miedo. No te destruye de un golpe. Te convence de quedarte donde no perteneces. El miedo
también afecta tu lenguaje interno. Empiezas a hablarte diferente. En vez de decir, voy a intentar esto, dices, no es el momento. En vez de decir, esto es un reto, dices, esto es imposible. Y cada palabra crea una nueva conexión en tu cerebro. Una nueva historia que se repite hasta que la crees. Y si lo dejas avanzar, el miedo se convierte en tu filtro. Ya no ves el mundo como es. Lo ves como tu miedo te permite verlo. Tus relaciones, tus oportunidades, tu identidad. Todo se reduce a una sola pregunta. ¿Y si me duele? Y así, el miedo no solo limita tu presente, distorsiona tu futuro. Te hace proyectar dolor donde podría haber transformación. ¿Cómo lo sé? Porque lo he vivido. Y he entrevistado a cientos que lo vivieron también. Nadie que haya logrado algo grande lo hizo sin antes desactivar este veneno mental. Por eso te digo esto hoy. El miedo no es solo una emoción, es un sistema completo de sabotaje, y si no lo desmantelas, lo heredarás. Se lo pasarás a tus hijos, a tu pareja, a tus decisiones, a tu legado. Escúchame bien, si no recuerdas nada más de todo lo que te he dicho, recuerda esto. El miedo es el único enemigo real del éxito. No es la falta de dinero, no es tu educación, no es tu entorno. Es el miedo que toleras, el que justificas, el que escondes. Ese te está robando la vida que podrías estar viviendo. Yo he estado allí. He visto hombres con talentos extraordinarios morir con su música todavía dentro de ellos. He visto mentes brillantes apagarse lentamente, no por falta de oportunidad, sino por exceso de temor. Y sé que tú también lo has sentido. Esa voz que aparece justo cuando estás por actuar, la que susurra, ¿y si no resulta? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres suficiente? Te voy a contar una historia real. Hubo un hombre al que entrevisté durante mis años de investigación. Era joven, audaz, tenía ideas revolucionarias para su época. Pero cuando le ofrecieron su primera gran inversión, dudó. Lo pensó demasiado. Pidió más tiempo. Quiso consultarlo con su familia, con su círculo, con su miedo. Y el tren partió sin él. Otro hombre, con menos talento pero más coraje, tomó esa oportunidad. Décadas después, el primero aún vivía con la frase más amarga que alguien puede pronunciar: eso pudo haber sido mío. ¿Te suena familiar? Tal vez ya hay algo en tu vida que pudo haber sido tuyo. Una idea, una relación, una decisión que postergaste por miedo. Déjame ser claro contigo. Cada vez que dejas que el miedo decida por ti, tú renuncias al timón de tu vida. Y cuando renuncias a ese timón, otros lo toman. El miedo lo toma. Y el miedo no navega hacia tus sueños. El miedo solo sabe dar vueltas en círculos. Escúchame ahora como si tu futuro dependiera de esto, porque depende. No esperes a sentirte listo. Nunca te sentirás totalmente listo, porque el miedo siempre encontrará un nuevo argumento, una nueva excusa, una nueva historia que parece lógica, pero es traición. ¿Quieres saber cómo nacen los fracasados más respetables? No por ser vagos, no por no tener ideas, sino porque se volvieron expertos en justificar su miedo y lo llamaron ser cauteloso, ser responsable, ser maduro. Eso no es madurez, es resignación disfrazada de sensatez.
Ahora mira dentro de ti, sé honesto. ¿Qué decisión estás evitando? ¿Qué paso no das? Porque el miedo te convence de esperar el momento correcto. Ese momento no existe, nunca ha existido. ¿Sabes cuál es el único momento correcto? Cuando tú decides que lo es. Quiero que sientas esto como una sacudida, porque lo es. Tú no estás donde estás por falta de potencial. Estás donde estás porque el miedo ha tenido voto. Y lo peor, tú se lo diste. Mira, cuando entrevisté a Henry Ford, no vi a un hombre sin miedo. Vi a un hombre que aprendió a actuar con miedo. Cuando hablé con Edison, no vi a un genio iluminado todo el tiempo. Vi a un hombre que falló 1000 veces y nunca permitió que el miedo lo definiera. Entonces dime, ¿por qué tú sí lo estás permitiendo? ¿Quién te convenció de que tú eres distinto? ¿Quién te hizo pensar que tus miedos son más grandes que tu misión? Voy a decirlo sin adornos. El miedo te quiere pequeño, callado, estancado, invisible. El miedo no soporta a los que sueñan en voz alta. Por eso, cada vez que intentas salir, él grita. Pero si tú escuchas, si tú cedes, si tú lo obedeces, lo conviertes en tu jefe y él te convertirá en su esclavo. Hay una verdad que la mayoría ignora. No necesitas vencer al miedo para tener éxito. Solo necesitas dejar de obedecerlo. No le pidas permiso para actuar. No esperes a que desaparezca para avanzar. Hazlo contigo, temblando si hace falta, confundido si es necesario. Pero hazlo, porque cada acción que tomas con miedo es una declaración al universo. Yo estoy al mando. Y con cada declaración, el miedo pierde fuerza, pierde control, pierde territorio dentro de ti. ¿Quieres saber cómo se ve una vida dominada por el miedo? Es una vida cómoda, silenciosa, sin conflicto y absolutamente olvidable. ¿Y una vida dominada por el coraje? Es ruidosa, incompleta, llena de errores y absolutamente legendaria. Tú eliges, nadie más. Pero si eliges la segunda, si eliges ser valiente, escucha bien lo que sigue. No todos van a apoyarte, no todos van a entenderte. Pero si tú no te eliges, ¿quién lo hará? Hazlo por ti. Hazlo por los que vendrán después de ti. Hazlo por los que todavía tienen miedo y necesitan verte como ejemplo. Hazlo porque hay algo dentro de ti que no nació para conformarse. Hazlo porque la única forma de honrar la vida es vivirla sin permiso del miedo. Tú no necesitas eliminar el miedo. Necesitas dejar de obedecerlo. Y para eso necesitas un sistema. Porque el miedo es persistente. Y si no tienes una estructura mental para dominarlo, él volverá a tomar el control. Así que escucha con atención. Esto no son consejos. Esto es entrenamiento. Este es tu nuevo régimen mental. Identifica el miedo con nombre y apellido. No puedes combatir a un enemigo que no reconoces. Toma papel y lápiz. No lo pienses, escríbelo. ¿Qué es exactamente lo que te da miedo? No digas fracasar. Di, tengo miedo de que mi negocio no funcione y me quede sin ingresos. No digas hacer el ridículo. Di, me da miedo que publiquen ese video y la gente se burle de mí. ¿Lo ves? Cuando lo nombras, lo delimitas. Y cuando lo delimitas, lo puedes enfrentar. 2. Responde al miedo como un líder.
Una vez que lo identifiques, hazte 3 preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué pasaría si no hago nada? ¿Qué es lo que realmente perdería si no actúo? La mayoría de los miedos se derrumban ante esas 3 preguntas. ¿Por qué? Porque el miedo siempre magnifica, pero tú, desde tu conciencia, puedes reducirlo a su tamaño real. Y una vez lo ves con claridad, te das cuenta de esto. El costo de no actuar es más alto que el riesgo de intentarlo. Tercera, cambia tu lenguaje, cambias tu mente. Las palabras que usas crean los caminos por los que viaja tu pensamiento. ¿Te hablas diciendo no puedo? Cámbialo por aún no sé cómo, pero lo lograré. ¿Te dices esto es muy difícil? Cámbialo por esto es un reto que me hará más fuerte. No es positivismo vacío. Es programación mental. Y si tú no reprogramas tu mente, el miedo lo hará por ti. 4. Crea tu plan de valentía. Hazlo por escrito, como si fueras un general en batalla. Toma ese miedo que identificaste y diseña 3 acciones para enfrentarlo. Una pequeña, una media, una grande. Haz la primera esta semana. Cuando completes la pequeña, la media parecerá menos intimidante. Y cuando hagas la media, estarás listo para la grande. Valentía no es un salto, es una escalera. 5. Ejercita la incomodidad cada día. El miedo se alimenta de comodidad y se muere con exposición. ¿Quieres vencerlo? Haz algo incómodo todos los días. No necesitas saltar al vacío. Solo sal de tu zona de seguridad. Habla con un extraño. Publica una opinión que te cuesta decir. Llama a alguien que has evitado. Tu umbral de tolerancia al miedo se expande con cada exposición. Y un día, lo que antes te paralizaba será tu zona de juego. 6. Visualiza con precisión quién eres sin miedo. Cierra los ojos. Hazlo cada mañana. Pregúntate, ¿cómo me muevo cuando el miedo no decide por mí? ¿Cómo hablo? ¿A quién llamo? ¿Qué decisiones tomo? Hazlo tan real en tu mente que cuando llegue la situación, tu cuerpo ya la haya vivido. La mente no distingue entre práctica mental y experiencia física, y si entrenas tu mente, entrenas tu destino. 7. Crea tu código personal. Yo tenía uno. Era una lista de principios que repetía a diario. Uno de ellos decía, si siento miedo, actúo. Otro, mi misión es más importante que mi incomodidad. Tú necesitas tu propio código, una brújula interna que te guíe cuando el miedo quiera gobernar. Repite ese código, escríbelo, léelo cada mañana. Con el tiempo se volverá automático y actuar con miedo será tu nuevo estado natural. 8. Rodéate de valentía. El miedo también es contagioso. Si vives entre gente que evita, tú evitarás. Pero si vives entre quienes avanzan, tú avanzarás. Cambia tus conversaciones. Cambia tus estímulos. Cambia el contenido que consumes. Tu entorno debe ser una incubadora de coraje, no una jaula de excusas. 9. Acepta que el miedo no se va y no tiene que irse. El miedo no se elimina, se transforma, se reduce, pierde poder cada vez que actúas. Y un día sigue ahí, pero tú ya no lo escuchas, porque aprendiste a caminar por encima de su voz. 10. Haz una promesa pública. El miedo se esconde en lo privado.
Cuando no dices lo que vas a hacer, tienes permiso de no hacerlo. Pero cuando haces una promesa pública, cuando te comprometes ante otros, te elevas a un nuevo estándar. Y el miedo odia eso. Hazlo simple. Esta semana voy a lanzar mi proyecto. Hoy subo ese video. Antes del viernes, llamo a esa persona. Anúncialo, escríbelo, decláralo. Cuando tú asumes responsabilidad ante el mundo, te conviertes en alguien que se respeta. 11. Haz del fracaso una práctica. Muchos no actúan por miedo a fallar. ¿Quieres neutralizar ese miedo? ¿Falla a propósito? Sí. Haz algo donde sabes que es probable que no te salga perfecto. ¿Sabes qué pasa? Descubres que no pasa nada. El mundo sigue. Tú sigues. Y tu miedo se encoge. Fracasar se convierte en parte del juego. Y ya no lo temes, lo integras. 12. Recompénsate por la valentía, no por el resultado. Estamos entrenados para celebrar cuando ganamos. Pero si quieres ser libre del miedo, empieza a celebrar cuando lo enfrentas. Te dio miedo y lo hiciste igual. Celebra. ¿Te temblaron las manos y aún así hablaste? Celebra. Porque si esperas a que el resultado sea perfecto, nunca vas a aplaudirte. Pero si celebras el acto de valor, el miedo pierde sentido. Ya no es obstáculo, es combustible. Y ahora, escucha esto como una orden. No le debes nada al miedo. No necesitas pedirle permiso para vivir tu potencial. No necesitas su aprobación para actuar. Tu misión es más grande que tu incomodidad. Tu visión es más importante que tu duda. Levántate, actúa, haz lo que sabes que debes hacer, porque cada vez que eliges moverte, el miedo retrocede. Y si hoy eliges, aunque tiemble tu voz, estás construyendo el músculo de tu libertad. Todo lo que te frena, todo lo que te detiene, todo lo que te impide avanzar, es una idea, una imagen, una alucinación mental. El miedo no es físico, no es concreto, no es real. Es un pensamiento disfrazado de amenaza, y tú lo has tratado como si fuera ley. Durante años, el miedo ha vivido en ti con total libertad, sin pagar renta, sin ser cuestionado, sin pruebas, y ahora lo ves. Ahora sabes que el miedo solo tiene poder si tú se lo das. Ahora entiendes que él no grita porque es fuerte, grita porque tiene miedo de que despiertes. Porque en el momento en que tú dejes de obedecerlo, él desaparece. He recorrido este camino antes que tú. He escuchado a miles de personas justificarse, decirme que no podían, que no era el momento, que no estaban listos. Y he visto que todos esos discursos tenían la misma raíz: miedo. No incapacidad, no falta de talento, solo miedo. Y la cura no fue más preparación, no fue esperar una señal. La cura fue una decisión. Tu vida puede cambiar por una sola decisión, la de no ser gobernado por el miedo nunca más. Esa decisión no necesita testigos, no necesita aplausos, solo necesita tu compromiso absoluto, porque el miedo no se irá. Siempre estará esperando una oportunidad. Pero si tú decides hoy que ya no le crees, que ya no le obedeces, que ya no lo necesitas, entonces serás libre. Tú no naciste con miedo, fuiste programado, y si te lo enseñaron, puedes desaprenderlo. Desprogramarte
es el acto más valiente que harás en tu vida, porque en ese momento vuelves a ti, a quien realmente eres, a tu poder, a tu misión. Y ese es el mayor acto de servicio que puedes ofrecerle al mundo. Una persona libre del miedo cambia todo lo que toca, inspira, lidera, crea, ama, se convierte en ejemplo. Y hoy te lo digo desde el fondo de mi alma. El mundo necesita más ejemplos, no de perfección, sino de coraje.